en este capítulo. Clase horriblemente larga, como años tratando de mejorar, poquito a poco. Creo que no, no, ya está más o menos como me gustaría que pudiera dar. Doctor, esta sería la teoría número 5. La teoría, 5 5. o la 4. No, esto es de la tercera unidad. Sí, obviamente, pero el número de la teoría sería 5 o 4, porque no me acuerdo si la doctora Saido dio una sola teoría el viernes. No, en pulmón ella tenía dos clases, patrón obstructivo y patrón restrictivo. Son dos clases, las dio juntas, pero son dos temas. Entiendo, sería la Y quinta. O sea, renal, agua y ella le toca electrolito. insuficiencia renal. Ah, Hoy, agua y electrolito. Trastorno este, hidroelectrolítico de agua y electrolito. muchas gracias, doctor. Doctor, por cierto, que disculpe, le iba a preguntar, hacer una pregunta acerca de en las diapositivas de trastornos de ritmo cardíaco, los estaba revisando. Y no sé si es un error o que también participa. ¿Ah? Habla un poquito otra vez, dime otra vez, que estaba Ya muy es que bajo no el volumen. encuentro los audífonos y el micrófono está un poco, no sé. Ok. En los, en el tema de trastornos de ritmo cardíaco, en los electrolitos, en la Ujú. diapositiva número 5, usted menciona, obviamente, el potasio y el calcio, pero menciona también el magnesio. No sé si Sí. es un error o que también participa, porque que yo sepa, es el sodio, potasio y calcio. No, no. Potasio también, pero el calcio está relacionado con el magnesio. Los trastornos con hipomagnesemia generalmente cursan con trastorno del calcio. Y es una asociación indirecta. Pero Ok, sí, el magnesio también es causante de trastorno, puede ser causante de arritmia. está bien. Bueno, muchísimas gracias. Ok. Ok, Fernando. 22. Dejando las presentaciones disponibles. Ok. Bueno, vamos a comenzar. El 20, 21 conectado. Tarifa salió, no sé si podrán entrar después, vamos a ver. Vamos a comenzar con la clase, la pregunta al final y después vamos con la actividad práctica. Y no de doble T. Ok, vamos con la acción, compartir tarifa dentro de y ok, vamos a hablar de los trastornos de electrolitos. Electrolitos. Vamos a hablar de la distribución y composición de los espacios líquidos corporales, definir y clasificar la deshidratación de acuerdo a los mecanismos de producción,
Las principales manifestaciones clínicas en el laboratorio en estas tipos de deshidratación y las principales alteraciones fisiopatológicas de los electrolitos sodio, potasio y calcio. Esta ya la habíamos visto antes, que ya la vieron también en la parte de diarrea, cómo se distribuye el agua corporal total, los compartimientos líquidos. Dos grandes compartimientos, el intracelular y el compartimento extracelular. El 60% aproximadamente de nuestra masa corporal, 60%, 0,6 por peso corporal, es agua corporal total. De ese componente, el más importante es el componente intracelular, que son aproximadamente 2/3, o sea, como 40%. El otro solo 20% se daría para el componente extracelular. El extracelular está el componente intravascular, el 4%, 5%, escasamente, el componente intersticial linfa, el agua ósea y los líquidos transcelulares. Abajo está una forma en que se descompone, como ven cómo están distribuidos cada uno de ellos. 1/3 para el componente extracelular y básicamente el componente extracelular, que son 2/3, que es el componente mayor. ¿Listo? 3/3, 2/3 componente intracelular y solo 1/3 es el intracelular. El extracelular, donde el intravascular, aquí está separado como plasma, no como volemia, es aproximadamente 3-4 litros. Como volemia hay que subir el volumen intracelular de los glóbulos rojos, por eso que el hematocrito es casi 40. Esta la conocen ustedes, cómo está distribuido el agua. Aquí cómo están distribuidos en esos tres grandes compartimientos, el compartimiento intracelular. Y en el extracelular lo dividen en plasma e intersticial. El plasma es el componente intravascular, el componente intersticial y el componente intracelular. Y cómo se distribuyen los iones, el electrolito y algunas otras moléculas en el compartimiento. Al final todos se igualan y van a una actividad corregida, como ven, de osmolaridad más o menos constante en los tres compartimentos. Cuando hay una predominancia de un ion o una sustancia en uno de los compartimentos, esa se compensa con una equivalente en otra. Por ejemplo, vean lo que pasa con el potasio. El potasio es un ion completamente intracelular, 140 miliosmolar por litro en el espacio intracelular. Mientras que el plasma y el intersticio es solo de 4. Pero vean, el sodio es todo lo contrario. El plasma intersticio está arriba de 140, 142, mientras que el componente intracelular estamos hablando de 14 miliosmolar. Como ven, se equilibran uno con otro, ambos son iones positivos. Y así va ocurriendo con casi todo el elemento. Como el magnesio es una sustancia absolutamente intracelular, por eso es que no le prestamos mucha atención al plasma de intersticio. Pero es muy importante el componente intracelular, porque él va a determinar en mucho o en buena medida la movilidad del cáncer. El cloro tiene la misma distribución, vea como el componente intracelular es mínimo. Vea como también está el bicarbonato, esto lo vamos a hablar de ello cuando hablemos del equilibrio ácido-base. Nosotros determinamos el equilibrio ácido-base con el bicarbonato plasmático, no del componente intracelular. Y aquí tenemos otra sustancia. De estas, ¿cuáles llaman la atención? Vean la glucosa. La glucosa está expresada en miliosmoles, no la ven en miligramos. Para llevarla a miligramos tienes que multiplicarla por 18. De 5.6 tendría que multiplicarlo por 18 para llevarlo a miligramos. Pero vean cómo en plasma de intersticio es prácticamente el mismo, porque él difunde claramente, fácilmente entre esos dos compartimentos, pero no sin el compartimento intracelular, donde ella es prácticamente inexistente. Le entra el compartimento celular e inmediatamente es utilizado para la producción de energía entre la glicólisis aeróbica y anaeróbica para la producción de ATP. Es como la glucosa es homológicamente activa en el espacio extravascular y tiene muy poca actividad en el espacio intestinal. Vean el caso contrario de las proteínas. Como las proteínas son importantes del compartimento intracelular, pero son bajas relativamente en el plasma. Y entre plasma e intersticio, como es muy dominante el plasma. Aquí esto es lo que juega la relación, pero en la parte de equilibrio externo, a la aparición del edema intersticial. Mientras que en el componente intracelular, lo que importa más que todo es la osmolaridad. O sea, son dos interfaces con mecanismos de regulación de volumen diferentes. Pero al final, como ven, todo ello se corrige. La urea es osmóticamente activo, pero es igual en todos los compartimientos porque difunde libremente, por eso aquí no ven gran diferencia. Y esa es básicamente lo que me interesa que ustedes vean de esta transparencia, cómo al final se equilibra la carga y la osmolaridad corregida es más o menos igual en todos los compartimentos. ¿Cómo se regula estos iones? ¿Cómo se regula el agua? Uno de los mecanismos de regulación, quizá el principal mecanismo de regulación, es a nivel renal a través de la acción de la angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene un efecto de mecanismo regulador tanto en agua
sodio y potasio. La angiotensina 2, como ustedes saben, es producido por la corteza suprarrenal, donde, perdón, a nivel de tejido, pues de la conversión de las angiotensina en angiotensina y después con la enzima convertidora que la va a convertir en angiotensina 2. Y eso ocurre a nivel de todo tejido, con predominio pulmonar, pero ocurre realmente en todo el tejido. Una vez que la angiotensina, que viene del sistema renina, angiotensina, este va a tener distintos sitios de acción. El más común, el que ustedes recuerdan seguramente, es el que va a ser sobre la corteza suprarrenal para la liberación de aldosterona. Y la aldosterona, ustedes saben lo que hace, aumenta el transporte de sodio en el túbulo vital, aumenta la reabsorción tubular de sodio, pero intercambiándolo con potasio. Hay menos excreción de sodio renal, y si tú retienes sodio, detrás del sodio se va el agua, por lo tanto también va a expandir el volumen intravascular. Junto con esta absorción de sodio hay pérdida de potasio, es el otro elemento que juega la aldosterona en el equilibrio de sodio y potasio y agua. Pero la angiotensina 2 tiene otros efectos aparte de la aldosterona. La angiotensina 2 tiene un efecto vascular como vasoconstrictor que es a nivel intrarrenal. Él tiene la capacidad de redistribuir el flujo sanguíneo renal, disminuyendo el índice de filtración glomerular, disminuye la presión intraglomerular en el capilar glomerular, porque produce vasodilatación. Al capilar vasodilatación, la resistencia vascular disminuye. Pero esa vasodilatación también puede ser mediada por vasoconstricción de la arteriola aferente. Por lo tanto, va a disminuir la fracción de filtración. Al final de todo este contexto de vasoconstricción intrarrenal, ¿qué es lo que ocurre? Que hay menos filtración renal, menos excreción renal, perdón, de sodio, más reabsorción tubular de sodio. Como se reabsorbe más sodio, si se va al espacio intravascular, menos se va a perder por el riñón. Pero el sodio a nivel intravascular, va a arrastrar agua y expande el volumen intravascular. Eso es lo que hace también la angiotensina a nivel de vasoconstricción renal. A nivel del sistema nervioso central, la angiotensina estímulo de la sed. Hay más angiotensina 2 que le da más sed, toma más agua y expande el agua corporal tomando agua. También, esto tampoco menos claro, cómo es que la angiotensina 2 estimula el apetito por la sal. A usted le provoca comer o tomar bebidas saladas cuando hay efecto de la angiotensina. A nivel intestinal, la angiotensina 2 favorece la absorción también a nivel intestinal de sodio y de cloro de sodio, a nivel intestinal también es incrementada por la angiotensina. La angiotensina 2 también tiene un sistema sobre el sistema nervioso autónomo y sobre el sistema de estimulación del simpático. Con el sistema nervioso autónomo, él aumenta la actividad simpática, como simpático mimético. Entonces, la liberación periférica de adrenalina, adrenalina, catecolamina, en forma general, tiene el doble efecto. El efecto sobre la bomba, que aumenta la contractilidad, la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, y a nivel vascular periférico, produciendo vasoconstricción. Y eso aumento de la resistencia vascular periférica sube la tensión arterial. Este aumento de la presión sanguínea va a influir en la presión de perfusión de los distintos órganos. Como ven, entonces, la angiotensina 2 es mucho más que la aldosterona, tiene estos 5 o 6 efectos distintos, y en todos ellos tiende a controlar tanto la tensión como el volumen intra y extravascular, la concentración de sodio y potasio. Todo eso juega la angiotensina. Tienen que aprenderse muy bien todo ese eje y sus acciones. También está como mecanismo de regulación normal, fisiológico, el factor natriurético. El factor natriurético puede haber descrito como el factor natriurético atrial, que es la misma hormona natriurética. Aunque sea producido en grandes cantidades en el atrio, también se produce en el cerebro, se produce en otros vasos sanguíneos, incluso hay factor natriurético renal. ¿Cuál es la función del factor natriurético? Aumentar la natriuresis, es decir, la pérdida de sal en la orina, y de esa manera pierdes también volumen, aumenta la diuresis. Entonces, cuando tú tienes un estímulo de aumento de la bulimia, expande los tejidos, las cavidades, por ejemplo en el atrio, que se expande, ese efecto de estiramiento de la hipervolemia en el atrio produce la liberación de factor natriurético. El a nivel renal impide la reabsorción de sodio, y como se va a excretar sodio, de esa manera se excreta agua también en el tubo colector. Y de esa manera el paciente orina más, aumenta la natriuresis y baja la bulimia. Es el factor que contrarresta a esta expansión de la bulimia. Cuando usted tiene insuficiencia cardíaca con esta hipervolemia, uno de los mecanismos de regulación es el aumento de la producción o la liberación del factor natriurético. Por eso se utiliza ahorita como criterio de insuficiencia cardíaca congestiva, y sube el factor natriurético, sobre todo el factor natriurético cerebral, que es uno de los más sensibles para el estudio del SC.
También está en el mecanismo de regulación las prostaglandinas renales. Las prostaglandinas, como ustedes saben, vienen de la ciclo de la degradación de la fosfolipasa de membrana. La fosfolipasa se transforma en ácido araquidónico y el ácido araquidónico, por acción de la ciclooxigenasa, se va a transformar en prostaglandina. ¿Cuál es el efecto de la prostaglandina? Fundamentalmente un vasodilatador. Pero la prostaglandina, en este caso a nivel renal, como efecto vasodilatador renal, inhibe la acción de la hormona antidiurética. ¿Qué es lo que produce entonces contra esto? Aumentar la diuresis. La prostaglandina a nivel renal favorece la eliminación de agua, produce el aumento de la diuresis, y si produce pérdida de agua, esto también va a producir natriuresis y caliuresis. Junto con el arrastre de agua pierde sodio, pierde potasio, pero fundamentalmente la pérdida de agua que hace. Por lo tanto, este aumento de la prostaglandina, cuando las células renales están indemnes, va a producir este efecto contrarregulador. ¿Quiénes son los estímulos afectantes para esta producción de prostaglandina? La angiotensina 2 también, es otro efecto de la angiotensina, el sistema nervioso autónomo, noradrenalina y la hormona antidiurética. A través de esto, la hormona antidiurética se inhibe a sí misma por el efecto mediador de la prostaglandina. Son mecanismos contrarreguladores biofísicos. Y eso ocurre a nivel de la célula renal, una célula tubular renal. También es un mecanismo regulador, este lo vamos a hablar con más detalle cuando vemos la parte de endocrino, que es la hormona antidiurética o la vasopresina, producida en la hipófisis, en el lóbulo posterior de la hipófisis, como los estímulos de dos sistemas de receptores, un presoreceptor, que son estos vasoreceptores hipotalámicos, y los osmoreceptores, también a nivel hipotalámico. Cuando la osmolaridad está muy alta o cuando la presión está muy baja, cualquiera de esos estímulos van a estimular a la hipófisis posterior a liberar hormona antidiurética. ¿Cuál es el efecto de la hormona antidiurética? Ir al túbulo colector, a los túbulos contorneados distales, con túbulo colector, y aumentar la reabsorción de agua libre a través de acuaporina, canales de acuaporina. Esa reabsorción de agua libre, ¿qué es lo que hace? Si está hiperosmolar, para diluirlo, entonces baja la osmolaridad. Si está hipotenso, al expandir el volumen intravascular, trata de compensar la hipotensión. Como ven, es un mecanismo contrarregulatorio de la hiperosmolaridad y de la hipotensión, la liberación de la hormona antidiurética. Eso es lo que vemos en esta tabla acá, dada en cada uno de nosotros, y qué otros elementos o estímulos pueden producir ese trastorno de la vasopresina. Eso lo vamos a ver después en endocrinología, la parte de los trastornos específicos de la vasopresina. Aquí simplemente recordemos que es un factor regulador de agua y es básicamente el tubular renal por la absorción o la no absorción de agua libre. Agua no asociada a iones. Vamos a recordar algunas definiciones. El término de osmolaridad, deshidratación y depresión de volumen. El término de osmolaridad, porque cuando hablamos de nosotros de trastorno hídrico, siempre tenemos que establecer si ese trastorno hídrico es con o no con un trastorno de la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? El número total de partículas osmóticamente activas disueltas en un litro de solvente. La osmolaridad es importante porque es la que determina la distribución de los líquidos del agua entre los dos espacios fundamentales, que es el componente intersticial y el componente intracelular. La osmolaridad no regula tanto la movilidad de los compartimientos entre el intravascular e intersticial. Ahí están los elementos de Starling, los factores determinantes del principio de Starling. Básicamente presión oncótica, presión hidrostática, permeabilidad capilar, lo que ustedes conocen. Pero cuando estamos hablando de célula e intersticio, ahí estamos hablando de la osmolaridad. La osmolaridad está fundamentalmente determinada por estas partículas osmóticamente activas. ¿Cuál es la más abundante, la más importante a nivel de plano, que tiene efectos osmóticamente e intracelular? Es el sodio. Como ven, entonces tienen las concentraciones de sodio multiplicado por 2, la puede expresar en miliequivalente o en milimoles, multiplicado por 2. La glucosa expresada en milimoles, si no la tienes en milimoles, sino que la tienes en miligramos, la divides en 18. Glucosa en miligramos entre 18 es glucosa en milimoles, más la de la urea, no del nitrógeno ureico, sino de la urea, y también si la urea está expresada en miligramos, la tienes que dividir entre 2.8. Si ya está expresada en milimoles, queda en milimoles. Las diferencias de cómo representan estos valores dependiendo del laboratorio que ustedes utilicen de referencia. Si le dan la glucosa en milimoles, no hay que dividirla. Si le dan la urea, si la dan en milimoles, no hay que dividirla. Si la dan en miligramos, hay que dividirla para transformarla en milimoles y así obtener la osmolaridad plasmática. La osmolaridad plasmática está alrededor de los 290, 294 milimoles por litro de agua. Este es el valor promedio normal, 290 más o menos 4.
y es la osmolaridad que va a determinar la movilidad de agua entre los distintos espacios. Entonces, es diferente a la tonicidad. En la tonicidad hay nuevamente partículas homóticamente activas que tienen la capacidad de arrastrar agua entre los distintos compartimentos, pero que no pueden difundirse libremente entre las paredes celulares. Por lo tanto, va a tener distintas concentraciones en ambos elementos y arrastran agua. Pero si se movilizan libremente entre los dos compartimentos, por ejemplo, la urea, que es la que estamos mencionando como ejemplo, la urea tiene una capacidad osmótica, una sustancia osmóticamente activa y genera osmolaridad. Pero la urea, su concentración es igual dentro de la célula que fuera de la célula. Por lo tanto, no genera tonicidad. No te da un estado ni hipertónico ni hipotónico, pero sí puede dar un estado hiperosmótico. Entonces, hay que tener cuidado de esto porque no produce movilidad del agua, porque está en equilibrio en los tres compartimentos, pero cuando utilicemos el osmómetro, el equipo, sí nos va a dar un valor alterado por la presencia del agua. Es capaz de difundir libremente a través de las ciudades, pero necesita un transportador, y igualmente el sodio también necesita esos transportadores. Estos son elementos que dan osmolaridad y tonicidad, el sodio y la glucosa, a diferencia de la urea que no da tonicidad. El término de deshidratación, que es lo que estamos utilizando indistintamente. Realmente deshidratación significa pérdida aislada de agua con conservación de soluto, es decir, que el sodio está alto secundariamente, hay hipernatremia secundaria o hipertonicidad o hiperosmolaridad, como ustedes quieran decir, porque lo que está perdiendo es el solvente, pierde agua, pero eso no ocurre casi nunca en la vida diaria, en la parte de la fisiopatología, ni en la fisiología, usted pierde agua pura. Siempre que usted pierde agua, pierde también algo de iones. Por ejemplo, el término de deshidratación estrictamente no lo vemos casi, pero nosotros llamamos deshidratación cualquier pérdida hídrica, con o sin iones. El término que utilizamos por deshidratación, que deberíamos utilizar, es depleción de volumen, donde la pérdida de agua y soluto se pierden de forma combinada. Esto es lo que ocurre generalmente. Pero por uso se ha consagrado el término y hablamos de deshidratación. Así que no vamos a cambiar la forma de hablar de todo el mundo. Cuando hablemos de deshidratación, realmente estamos hablando de depleción de volumen. Hay pérdida de agua, pero también debe haber alguna magnitud de pérdida de soluto. Pero igual, tiene menos agua, está deshidratado. Punto, no importa el componente de soluto. Pero sí, cuando hablemos de deshidratación, después tenemos que decir si es una deshidratación normotónica, isotónica o hipertónica, es decir, hiperosmolar, isoosmolar o hipoosmolar. Hay que ponerle el apellido a la deshidratación para ver cómo ha sido la movilidad soluto con esa pérdida de agua. Esto es lo mismo, pero estaba escribiendo de una manera diferente. Es importante clasificar la deshidratación de esa manera, si es hipotónica o hipertónica. ¿Por qué? Porque la clínica y las manifestaciones y el pronóstico, la fisiopatología es completamente diferente. Cuando usted tiene una deshidratación hipotónica, quiere decir que en el espacio plasmático de este paciente, la concentración de sustancia osmóticamente activa es baja. Por ejemplo, que tenga usted deshidratado con sodio bajo, una deshidratación hipotónica. Si usted tiene poco iones, componentes osmóticamente activos en el plasma, ese componente extracelular, que es el plasma, pierde agua, porque el agua va a migrar hacia el componente intracelular, donde hay mayor componente de osmolitos, mayor cantidad de sodio. El agua migra de menor a mayor osmolaridad. El compartimento que tenga mayor concentración osmolar, para allá va el agua. Entonces, si usted perdió el sodio, el componente plasmático, el agua que está en el componente plasmático se va a ir al interior de la célula donde hay más sodio. Entonces, cuando usted tiene una deshidratación hipotónica, es el espacio intravascular el primero que pierde agua, porque el agua está migrando al espacio intracelular. El compartimento celular se conserva, pero el extracelular se depleta muy rápidamente. Ocurre todo lo contrario si usted tiene una deshidratación hipertónica. Hay mucho sodio en el plasma. Perdió agua, pero el sodio está alto, está concentrado el sodio. Entonces el agua sale del interior de la célula y se va al espacio extracelular. Entonces el componente extracelular, al recibir esta agua de intracelular, se mantiene más o menos estable por más tiempo, pero la célula se deshidrata muy rápidamente. El compartimento más afectado y primariamente afectado es el intracelular. Esto da distintas manifestaciones clínicas, cuando la célula está seca o es cuando la célula está hinchada. Entonces cada uno va a dar una manifestación de esto. En la deshidratación hipotónica, células hinchadas, la sed es escasa, el estímulo de sed casi no se presenta.
El paciente, como conserva el espacio intravascular, como tiene este componente, el estímulo del sistema nervioso central no está tan presente, su diuresis suele estar conservada, cosa que es mala porque va a estar orinando más. Está deshidratado y está orinando. El choque es más temprano, porque el mecanismo de oliguria no está activo, entonces se deshidrata temprano y se choca más temprano. Como la célula, en este caso, más bien están hinchadas, el paciente hay una tendencia a la hiporreflexia. La conciencia está deprimida, un trastorno de conciencia, tendencia a la somnolencia, al estupor y el tono muscular que es hipotónico. Esta es la clínica típica de una deshidratación hipotónica. A diferencia del paciente hipertónico, donde hay deshidratación celular del sistema nervioso central, está como una pasa, toda arrugada, seca. ¿Ok? Entonces, el compartimento intercelular es el primero que se deshidrata, la sed es muy intensa, cosa que, bueno, si tú tienes sed, toma agua y compensa la deshidratación. Eso te alarga tu periodo de descompensar. Pero también se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la vasopresina, todos esos elementos que el factor natriúretico, como habéis visto la ADH sobre todo, lo que aumenta la reabsorción de agua a nivel renal. Eso produce oliguria, pero conservas agua. Entonces, la deshidratación también la estás compensando. Te vas a dar un shock mucho más tardío, te vas a descompensar más lentamente, pero las células siguen estando secas, las células del sistema nervioso central. Está hiperreflexico, el estado de actividad de conciencia más bien hay agitación psicomotriz, por lo menos en fases iniciales, el paciente tiende a estar hipertónico. Como ven, es mucha diferencia entre un hipertónico y hipotónico. Esto se puede hacer una diferenciación clínica, sin tener que pedir una osmolaridad plasmática, ni estar viendo iones plasmáticos si no tienes el laboratorio disponible. Esto te orienta qué tipo de deshidratación tienes. Si tú tienes una deshidratación hipertónica, no solamente tienes que reponer agua, tienes que tener cuidado de no poner demasiado iones para bajar la tonicidad. Al contrario, si tienes una deshidratación hipotónica, aparte de poner el agua, también tienes que poner iones para reponer la pérdida de iones que están en el espacio intravascular, que es lo que determina la hipotonía. Entonces, la corrección en ambos casos es diferente, con soluciones hipotónicas o hipertónicas, dependiendo del tipo de deshidratación que tú tengas. Entonces, resumiendo, repitiendo, los tipos de hidratación pueden ser hipotónica, isotónica o hipertónica, básicamente dependiendo de los componentes osmóticamente activos, que como había dicho, el principal determinante es en segundo lugar la glucosa y menos importante, la urea. El potasio también juega, pero tiene valores plasmáticos muy bajos, así que no va a hacer gran diferencia esos 4 mililitros, esos 4 milimoles que están ahí metidos. Hace muy poco elemento. Pero si usted tiene deshidratación, agua baja, o sea, depresión de volumen, cualquiera de estos 3 elementos puede ser el predominante. Dependiendo de la causa, dependiendo de la clínica, hay que tratar de establecer qué tipo de deshidratación tiene el paciente. ¿Por qué se deshidratan las personas? Porque pierde el líquido. ¿Cómo se pierde el líquido? Estas son las principales causas de pérdida de volemia, de volumen intravascular. Aquí es pérdida de todos los componentes, tanto de agua, de componente iónico completo. Estos pacientes generalmente es una deshidratación isotónica, por lo menos al inicio. Después los mecanismos compensatorios lo modifican, pero al inicio es isotónica porque pierde agua y iones de forma constante y continua como se ve en el espacio intravascular. Pero puede ser también deshidratación por pérdidas renales. El riñón no reabsorbe adecuadamente o el riñón las está perdiendo porque no tiene la capacidad de reabsorción, perdió la capacidad tubular, que es la función del túbulo renal de reabsorción. Puede ser pérdidas interrenales digestivas, vómitos, diarrea, aspiración gastrointestinal, fístulas entéricas, pérdidas interrenales por circuito abdominal, en caso de una peritonitis, ascitis masiva, o sea, formación de un tercer espacio, o pérdidas terrenales, pérdidas cutáneas, sudoración profusa, por ejemplo, un maratonista, un choque de calor, o que tenga quemadura, donde se pierde mucho líquido por la piel quemada. Y las pérdidas renales, por la enfermedad renal, entonces cuando se tiene falla tubular y no es capaz de resolver una fase poliúrica después de una insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, cuando se resuelve, el paciente puede entrar en una fase poliúrica, entonces más bien orina en exceso y puede deshidratarse. Es generalmente una poliúrica post-obstructiva, pero puede ser también una patología tubular intersticial renal, y esas patologías tubulares, ahí es donde ocurre la reabsorción tubular. Recuerda que se filtra más de 100, 120 mililitros por minuto, pero usted no orina más de un cc por kilo por hora. Todo lo demás se reabsorbe, 99, más del 99% de lo que se filtra se reabsorbe. Y eso lo hacen los tubos. Pero si tus tubos no están bien, tienen una tubulopatía,
porque se va a deshidratar por pérdida renal. La diabetes insípida renal, por ejemplo. La insuficiencia renal crónica puede tener una fase con aumento de la pérdida líquida, pero generalmente ellos más bien tienden hacia la oliguria o a la anuria, y más que deshidratación hay sobrecarga de volumen. El uso excesivo de diuréticos, otro motivo para deshidratarse. Eso puede ser diuresis osmótica, lo más frecuente en pacientes con hiperglicemia. Después que tú superas el transporte máximo del azúcar, que es 172, la glucosa empieza a perderse por la orina. Y ella es osmóticamente activa. Arrastra agua, y entonces vas a tener poliuria. Vas a orinar muchísimo y por esa causa te deshidratas. Eso es lo que pasa en los diabéticos descompensados por glucosura. Y es una forma de diuresis osmótica. No solamente está la glucosa, que puede ser diuresis osmótica, hay medicamentos que tienen ese efecto, como el manitol, que produce diuresis osmótica también. También hay pérdidas renales cuando tienes deficiencia de mineralocorticoides. Recuerda que la aldosterona es la responsable de la absorción de sodio y con ella la absorción de agua. Si usted tiene baja producción de aldosterona y aldosteronismo primario o secundario, usted va a tener pérdida de agua renal y va a deshidratarse. Y está la diabetes insípida. El riñón a nivel de sus rectores no responde a la vasopresina hipofisiaria y por lo tanto pierde agua libre y te deshidrata. Son pérdidas renales. Por eso se llama diabetes, porque tienen poliuria también. Solamente que es insípida porque el agua no tiene azúcar, no es orina dulce, que es la diabetes mellitus, y la orina insípida, que es la diabetes insípida. Una vez que establecen los trastornos de agua, tienen que establecer los trastornos iónicos. Recuerdan que el concentrado, todo lo que vimos, valores de sodio, potasio y todos los iones que hemos visto, juegan en la forma en que están concentrados en el principal. Estos son solutos y es el principal diluente, que es el agua. El sodio puede subir o bajar, no por los valores absolutos de sodio o de partículas de sodio, sino por pérdida o por ganancia de agua. Si usted gana agua, el sodio se diluye, entonces la concentración de sodio va a estar baja. En cambio, puede ser lo contrario, que en vez de ganar agua, pierdas agua. Por ejemplo, estás aspirando por la fiebre, te deshidrate, y el sodio lo que hace es concentrarse. O sea, hay hipernatremia por concentración, pero no es que hay más sodio, simplemente que hay menos agua. Entonces, eso hay que establecerlo siempre en los trastornos del sodio con los trastornos del agua, como está el sodio en esos pacientes. Hasta donde sea posible, si tienen recursos para estudiar en laboratorio, pidan los valores de sodio. Valores normales del sodio está entre 135 y 145 miligramos. Esto es plasmático, ¿verdad? Estos son los valores promedio normales. Por debajo de 135 hablamos de hiponatremia, mayor de 145 hablamos de hipernatremia. En el caso de la hiponatremia determina por osmolaridad un estado hiperosmolar a menos que haya otro ion osmóticamente activo que lo sustituya. En el caso de la hipernatremia, con el sodio mayor de 145, ella solita ya es hipertónica. No necesita más nadie. Recuerda que es sodio por 2 la fórmula. 145 por 2 ya son 290. Solamente el sodio ya dio los 290 milosmoles, que es el valor normal promedio. Y todavía no le hemos subido ni el potasio, ni la urea, ni la glucosa. Entonces, toda hipernatremia es hipertónica por definición. Entonces, se clasifican los trastornos de sodio en hipernatremia e hiponatremia. La hipernatremia, por definición, ya es hipertónica, es lo que le acabo de decir. 145 por 2 es 290. Ya más de 300 ya hablamos de hipertonía. Y el resto de la osmolaridad la va a dar los 6 miliosmoles de la glucosa, los 3, 4 del potasio, la de la urea, que son aproximadamente también 3, 4 miliosmoles más. Siempre va a ser hipertónica si hay hipernatremia. En cambio, la hiponatremia suele ser hipotónica, porque el sodio está bajo, pero hay otras condiciones donde algo distinto al sodio puede aumentar la tonicidad, puede aumentar la osmolaridad. Y ya mencionamos a la glucosa o un diurético administrado de forma exógena como el mannitol. Estos son sustancias osmóticamente activas. Si usted sube la glucosa, el sodio bajo es sustituido, el elemento osmótico del sodio bajo es sustituido por el azúcar alta. Por ejemplo, usted puede tener 500 de glicemia. Si tienes 500 de glicemia, eso da un estado, una osmolaridad, solamente la glicemia dividida en 500. Ya no sé cuánto da eso da más de 30, 40 milimoles. Entonces no importa si el sodio está bajo, con esos valores de glicemia, ya tienes una osmolaridad aumentada solamente por el estado hiperglicémico.
pero también puede ser porque le administraste un medicamento como el Menitor y también da ese estado hiperglicémica, aunque el sodio podría estar bajo. Entonces la hiponatremia puede ser hipotónica, isotónica. Lo más frecuente es que la hiponatremia sea hipotónica, pero en condiciones excepcionales, como la hiperglicemia o con el uso del monitor, puede ser o hipertónica. Y esto puede tener variedad de componente de la bulimia. También puede ser hipovolémica, normovolémica o hipervolémica. Todos ellos, estos valores de sodio. Después vamos a ver los ejemplos de cada uno de ellos. El término pseudohiponatremia, el programa me exige que se lo siga. Eso ya realmente no lo vemos porque ya esto es un error de los laboratorios, donde ya nosotros nuestros laboratorios no cometen este error. Antiguamente los iones, el sodio, se determinaba por fotometría. Usted pasaba un haz de luz de una vela en un equipo con una colorimetría del plasma. Entonces medía cómo había la refracción de haces de luz al pasar por ella, por la sustancia, dependiendo de los valores de sodio. Pero esos haces de luz se puede cambiar su refracción, puede dar un índice de refracción diferente si hay otra sustancia interpuesta. Por ejemplo, usted tiene un suelo lipémico porque tiene hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. El suelo se ve como leche cortada, lipémico completamente. Cuando le hacen la cuantificación del sodio, va a mentir y va a decir que está falso. Va a dar una falsa hiponatremia. Realmente lo que ocurre es que hay una contaminación del medio, por eso es que lo lee adecuadamente. Ya o esos equipos no están en uso. Ahorita se determinan los valores de sodio por la migración de partículas en un campo eléctrico. Con dos electrodos, uno positivo y negativo, y va a ver dónde se va el sodio que debe irse al electrodo negativo, y entonces ahí de esa manera lo puedes cuantificar. Esa es la forma moderna de cuantificar el sodio. Y no se equivocan, no te van estos valores de pseudohiponatremia, porque el colesterol tiene que ser elevado. Pero el programa me exige que se los explique, así que ahí está. Entonces vamos a hablar primero de la hiponatremia. Entonces estamos hablando de sodio por debajo de 135 mil equivalentes. Ella generalmente es hipotónica. Recuerda que la osmolaridad se calcula sodio por 2, más la osmolaridad de la glucosa, más de la agua. Si el sodio está bajo, suele estar también la osmolaridad baja. Por lo tanto, es una deshidratación hipotónica. Al ser hipotónica, el agua va del espacio intravascular al espacio intracelular. Es la forma más frecuente, ocurre por falla en la excreción o por aumento de la ingesta. Si usted toma mucha agua, se va a diluir el sodio plasmático y así hiponatremia. Dilucional. Igualito, el agua que está en ese espacio intravascular se va al espacio intracelular. Eventualmente puede haber hiponatremia iso e hipertónica, pero tiene que haber un elemento en el plasma osmóticamente activo que corrija la hipotonía que va a generar la hiponatremia, que puede ser el manitol o la hiperglicemia, como le hemos dicho. Por eso hay que hacer el cálculo completo. Y que el paciente no esté recibiendo manitol. Nosotros no usamos mucho manitol, a menos lo utilizamos como diurético osmótico, sobre todo en un paciente con edema cerebral, que lo utilizamos para bajar el edema cerebral, en su función arrastrar agua. Entonces, damos este diurético osmótico para en esos pacientes. En el resto de las condiciones no van a encontrar pacientes con hiponatremia hipertónica por manitol muy poco frecuente, pero pueden provocarla ustedes si la administran. Pero la hiperglicemia sí es una enfermedad muy frecuente en la diabetes. Así que puede haber hiponatremia por hipertónica por hiperglicemia, si hay una hiperglicemia lo suficientemente alta para complementar los valores de osmolaridad, que no está dando el sodio porque está bajo. Entonces, la fisiopatología de la hiponatremia, la disminución de concentración de sodio produce que el estado hiposmolar plasmático hace que el agua se vaya al interior de la célula. El agua migra de un compartimiento a otro. ¿Qué pasa con las células? Las células se hinchan. Incluso se pueden drenar, puede haber lisis celular por el estado molar afectado. Entra tanta agua que revienta la célula, drena la célula. Eso es poco frecuente, pero puede llegar a ocurrir. Entonces, el componente intracelular, hay edema cerebral, en este caso el sistema nervioso central, o el edema celular en muchos otros elementos de órganos. Mientras que el espacio intravascular va depletándose rápidamente. Entonces, el paciente se choca rápidamente por este estado de hiponatremia hipovolémica. Esto es en fase aguda. Cuando los problemas de hiponatremia son crónicos, o sea, más de 72 horas, 3, 4, 5, 6 días,
hay mecanismos compensatorios. A nivel intracelular, esas células, sobre todo el sistema nervioso central, tienen la capacidad de evitar la entrada de agua al interior de la célula, las redes. Entonces, ella tiene osmolitos orgánicos intracelulares, partículas osmóticamente activas que están normalmente dentro de la célula. Pero la célula, ante esta agresión osmótica, que está entrando mucha agua, ella va a perder, va a expulsar estos electrolitos y estos osmolitos orgánicos. ¿Para qué? Para bajar la osmolaridad intracelular. Y al bajar la osmolaridad intracelular, la migración de agua que está entrando por el trastorno de la hiponatremia no lo afecta tanto. Es un mecanismo compensatorio que se establece a largo plazo. Recuerden esto, porque es como esto es un proceso que tardó horas, días en establecerse en una fase aguda. Toda hiponatremia aguda, la célula se hincha. Toda hiponatremia crónica, la célula trata de mantenerse no tan hinchada, perdiendo osmolitos. Porque cuando usted venga y corrija la hiponatremia, si no piensa en esto, va a encontrar a corregir la hiponatremia en células que están preparadas para no tener hiponatremia. Usted más bien como que quitará la contención, corrige la hiponatremia y todo el agua que estaba en el interior de la célula va a migrar al espacio intravascular porque corrige la hiponatremia, pero la célula no tiene contención de osmolitos intracelulares. Se deshidrata de tal manera que voltea la tortilla al otro extremo, drena en la célula y produce daño celular. Eso se llama mielinolisis continua. Es una enfermedad cuando usted corrige una hiponatremia de varios días, de una forma muy rápida, esto se corrige poco a poco, dependiendo del tiempo de aparición, y produce esa lisis celular. La mielinolisis continua termina produciendo parálisis del centro respiratorio, cardiorrespiratorio, y es altamente letal. Ocurre más frecuente en mujeres, sobre todo en edad reproductiva, edad fértil, o sea, antes de la menopausia y después del desarrollo. No me preocupen por qué las mujeres y no tanto en los hombres, pero simplemente epidemiológicamente lo observamos, que ocurre de esa manera y, y hay que tener cuidado entonces cuando corrijamos la hiponatremia si tenemos varios días ya de evolución. Como ven en la clínica estamos hablando que la definición es por debajo de 135, pero hay un rango entre 135 y 125 donde el paciente está casi asintomático. Si usted tiene hiponatremia de laboratorio, pero no está en este rango y no hay trastorno neurológico que le hagan tiene hiponatremia sintomática, usted no tiene que corregirla. Déjela tranquila. ¿Cuándo lo va a corregir? Cuando está por debajo de 125 o cuando la hiponatremia está produciendo estos trastornos clínicos que hace obligatorio la corrección de la hiponatremia. ¿Cuál es la clínica? Trastorno del estado de conciencia. Ellos tienden más bien a estar la somnolencia, estupor, hay un estado de depresión por la hiponatremia. Hay hipotonía, hiporreflexia, puede haber calambres, dolor de cabeza, náuseas, vómito y flatulencia. Las complicaciones pueden ser convulsiones, coma, aro por eliminación del tallo. Recuerden que si hay hiponatremia, el agua está entrando al espacio intracelular. En el sistema nervioso central eso significa edema cerebral. Entonces, si el edema cerebral es muy importante, esa masa cerebral va a tratar de salir por cualquier agujero que encuentre. ¿Y cuál es el agujero más grande? El foramen magnum. Y por ahí va a tratar de salirse el sistema nervioso central, aprieta el foramen magnum y por ahí van los pedículos vasculares del circuito posterior del cráneo, por ahí penetra. Entonces lo comprime y produce el paro respiratorio por hipoperfusión del centro respiratorio por la compresión que hace de la masa cerebral sobre el tallo en esa área del foramen magnum. Y esa eliminación del tallo es simplemente produce paro cardiorrespiratorio, por lo tanto es letal para el paciente. Esa es una de las complicaciones más importantes de la hiponatremia. Causa de hiponatremia. Aquí está una lista grande, léanla poco a poco. Vamos a ver. ¿Por qué usted puede tener hiponatremia? Porque esté perdiendo a nivel renal o porque la esté diluyendo. O hay mucho sodio, o hay poco sodio, o hay mucha agua. Es mucha agua, excesiva ingesta de agua, y hace hiponatremia dilucional. ¿Por qué puede estar tomando mucha agua? Pues una polipsia primaria, pues una potomanía. La potomanía es la manía de tomar agua. Una enfermedad mental, funcional, el paciente es medio loco y lo que le provoca es tomar agua, tomar agua, tomar agua, tomar agua, y se diluye. Literalmente hace hiponatremia dilucional. Estos pacientes, usted le quita el agua
por ejemplo, que está durmiendo y no toman agua, y el sodio se compensa, se controla. Esa es la polidictia primaria. Valoración por parte del psiquiatra. Pero puede ser un infante, un niño, ¿no?, que no se va a quejar de lo que le están dando, y se le están dando fórmulas infantiles, tetero, pero tetero de pura agua. Entonces está ingiriendo excesiva cantidad de agua y le puede dar hiponatremia dilucional también. El paciente que recibe irrigación con soluciones libre de sodio, perdón, con solución fisiológica, pero con solución no fisiológica, sino con agua destilada, solución no salina, que se utiliza, por ejemplo, en la histerocopia, en la parocopia, en la receta ureteral. En estos casos, cuando utilizamos irrigación con solución no salina, esto es que le está dando agua sin sodio, y esto se absorbe y diluye la hiponatremia. También puede ser una complicación muy ingesta o accidentalmente que toman grandes cantidades de agua. Aquí está el casi ahogamiento, pero el casi ahogamiento en fuentes de agua dulce. Puede ser una pileta, una piscina o un río, por ejemplo, que es agua dulce. Si tú te estás ahogando o te cargas mucha agua en una piscina o en un río, eso te va a poder producir hiponatremia. Los enemas, hay enemas también que se utilizan, se colocan agua en el recto en el colon, para provocar evacuaciones, un lavado de colon, dicen algunos que utilizan estas cosas, y esos múltiples colon enemas como una infusión de solución libre de sodio y puede llegar a producir hiponatremia. Eso es por excesiva cantidad de agua. Pero también puede ser que el sodio lo esté perdiendo a nivel renal. ¿Por qué lo pierdes en los riñones? Porque usted está utilizando diuréticos, cualquier tipo de diurético, sobre todo los diuréticos de asa. Ellos lo que hacen es que no reabsorben sodio, los diuréticos de asa no reabsorben iones a nivel tubular, y el sodio se pierde por la orina y con ella arrastra agua. Por eso es que cursan hiponatremia con volumen depletado, volumen intravascular disminuido. También puede ser diuresis osmótica, no le pasa al diabético que tiene hiperglicemia, al paciente con falla renal con urea muy aguda, por ejemplo, o crónica, con la urea muy elevada, ¿okay?, con el uso de manitol, en insuficiencia adrenal, si usted no tiene aldosterona, no reabsorbe sodio, va a perder el sodio por los riñones. Entonces, esa insuficiencia adrenal primaria o secundaria va a producir hiponatremia con hipovolemia. Y la nefropatía perdedora de sal, que son patologías tumulares, por ejemplo, envenenamiento con unos metales pesados, o patologías tubulointersticiales como la intoxicación por aminoglucósidos. Son patologías que no afectan tanto al glomero, sino al túbulo, que es donde ocurre la reabsorción. Al no reabsorber sodio, pierde el sodio por los riñones, una nefropatía perdedora de sal, y el perder sodio hace hiponatremia con pérdida de agua, porque el exceso de sodio también va a agua, también tienen poliuria. También hay patologías que cursan con bicarbonatura, como la acidosis tubulo-renal, que es lo que tenemos colocado acá. La acidosis tubulo-renal es un desequilibrio de estado en el paciente y puede producir hiponatremia. La tipo 1 y la tipo 2, sobre todo en la tipo 2, la causa de hiponatremia es bastante importante en estos pacientes. Los pacientes que tienen pérdida de cuerpo cetónico por la orina, la cetonuria, los cuerpos cetónicos aparecen en el paciente, por ejemplo, que tiene un ayuno prolongado o que tiene una tasa metabólica basal muy aumentada, que no suple adecuadamente el consumo calórico, empieza a producir cuerpos cetónicos. También puede ser por pérdidas extrarrenales, donde tú pierdes sodio extrarrenal, diarrea, vómito, sangramiento, sudoración excesiva. Estoy poniendo ejemplo acá de los corredores de maratón. Antiguamente los corredores de maratón tenían esta complicación muy frecuente. Hoy en día lo sabemos que ocurre, y en todas las carreras de maratón, cada 10 kilómetros, cada 5 kilómetros, hacen puesto de reabastecimiento con solución salina, agua, las bebidas esas con alta concentración de iones para maratonistas, Gatorade, todas esas cosas, y jugos de fruta y cosas que le dan para que el corredor reponga no solamente la cantidad de agua, sino que también reponga iones y evite esta complicación durante la carrera. También puede ser que estés perdiendo pérdidas extrarrenales de sodio por formación de tercer espacio, o sea, secuestro de fluido en un tercer espacio, una obstrucción intestinal, peritonitis, pancreatitis, la radiomiolisis por un trauma muscular o el paciente con quemadura. También está perdiendo gran cantidad de sodio y no lo está perdiendo de los riñones. Y también está por incremento del volumen intravascular. Esta es la causa de hiponatremia dilucional más frecuente. Estas son las más frecuentes.
ingreso, aumento el volumen de la volemia, eso produce hiponatremia dilucional. En la ICC, la insuficiencia cardíaca positiva, en la cirrosis hepática o la nefropatía, el síndrome nefrótico, donde cursa con hipoalbuminemia, cursa con volemia elevada, o la falla renal, tanto aguda como crónica, donde el paciente está oligoanúrico o anúrico, expande la volemia de tal manera que también diluye el sodio y también se ve durante el embarazo. Hay un grupo donde hay volumen intravascular normal, el uso de diuréticos triacídicos, específicamente la hidrocortisona, el paciente con hipotiroidismo, la misma insuficiencia adrenal que ya vimos, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Esto lo vamos a ver en la clase de endocrinología. Pero estas son las causas de síndrome de secreción inadecuada. Secreción inadecuada es secreción excesiva de hormona antidiurética. La hormona antidiurética retiene agua y al retener agua diluye el sodio, hace una hiponatremia dilución. Pero puede ser cáncer de pulmón, del sistema nervioso central, del mediastino, también puede ser cáncer a nivel del sistema central, psicosis, lupus, cerebritis, procesos inflamatorios del sistema nervioso central, incluyendo las lesiones isquémicas y hemorrágicas, ACV, traumatismo también, unos cuantos mecanismos de drogas que pueden producir trastornos, donde están la clonazepam, el clonazepam, los derivados opioides, los inhibidores de la captación de sonido, son medicamentos que afectan la parte cognitiva y de control de conciencia, tienen efectos hipnóticos, antipsicóticos, que pueden producir trastorno de conciencia, y entonces uno no sabe qué fue primero, si el trastorno de conciencia, el hiponatremia o el hiponatremia el trastorno de conciencia. Enfermedades pulmonares, donde incluimos también la tuberculosis, procesos infecciosos, la ventilación positiva, con ventilación positiva, los ventiladores o los CPAP, que también pueden tener presión positiva, produce hiponatremia por secreción inadecuada de hormona antidiurética. También en los estados postoperatorios, el dolor, náuseas o infección con el virus humano. Aquí también deberíamos incluir cuando hay la supresión etílica aguda. El paciente que bebe un alcohólico completamente, que le quita la bebida de buenas a primeras, y esa supresión aguda de infección aguda puede producir hiponatremia. Es transitoria, pero esa fase de complicación hay que tenerla cuidado. También hay hiponatremia en los que tienen otra gran cantidad de líquido por otras causas, por ejemplo, aquí la potomanía de los tomadores de cerveza o lo que hacen la dieta del té tostado. La cerveza tiene baja concentración de sodio, es como que usted estuviera tomando mucha agua y lo que hace una hiponatremia dilucional, aparte del efecto del alcohol que produce el trastorno de la hormona antidiurética y usted pues, simplemente va a perder. También la dieta, donde lo único que comen estas personas que hacen esta dieta es té con tostada, ahí no hay iones prácticamente, y también hacen entonces este trastorno de hiponatremia. Como ven, la lista es gigantesca, pero estudiándolo así por elementos se hace mucho más llevadera y fácil de entender. Vamos a hablar de la otra, ahora vamos a hablar de la hipernatremia. La hipernatremia, por definición, siempre es hipertónica, porque cualquier valor de hipernatremia por encima del valor normal ya da una tonicidad mayor de la normal, que es el 190. Entonces puede ser hipovolémica, normovolémica o hipervolémica, pero todas ellas son hipertónicas. ¿Por qué puede ser hipovolémica o normovolémica? Si tú estás perdiendo agua, el sodio se concentra. O sea que no es por dilución, sino por concentración. Y la hipervolémica es por ganancia de sal. Hay administración excesiva de sal exógena, se arrastra agua, expande el volumen intravascular, pero también tiene hiponatremia. Las dos cosas. Puede ser sobre todo de administración exógena de sodio, medicamentos, fármacos y a veces alimentos. Y la fisiopatología, si tú tienes hipernatremia, el agua va a ser arrastrada desde el espacio intracelular al espacio intersticial. Las células se desaceleran. El primer compartimento que se afecta es el compartimento intracelular por deshidratación celular y produce la activación de los mecanismos compensatorios intracelulares, activando el sistema nervioso central, aumenta la profundidad de H que retienen agua, da sed y compensa también el shock temprano. Como ven, esto es lo que tiene de compensación normal. La deshidratación celular, la hipertonicidad, la hipertonía, todos esos valores, esos elementos que nosotros tenemos como una deshidratación hipertónica. La clínica, y estos pacientes con trastorno hipernatremico, puede haber irritación, confusión, debilidad, la contractura muscular, puede haber calambre.
convulsiones. La somnolencia del estupor no es en fase temprana, sino en fase más bien tardía, más bien la agitación psicomotriz en fase temprana. Pero puede allí ser el trastorno de deshidratación tan importante que el paciente pasa, por supuesto, por el efecto de estadio, somnolencia, estupor y hasta el coma. Aumenta el riesgo de sangramiento, sobre todo de hemorragia subaracnoidea, por la depresión del volumen intravascular. Las arterias, los vasos sanguíneos se secan y arrastran en sus zonas de fijación en el tejido intersticial y se pueden romper produciendo hemorragia subaracnoidea. Aumenta el riesgo de ser trombosis venosa, de los senos venosos y congestión venosa. Todo esto por trastorno de hipernatremia. En la hipernatremia también está el juego de agudo y crónico. Cuando el componente agudo es crónico, en este caso son las células que tratan de contrarrestar la pérdida de agua, o produciendo y reteniendo osmolitos intracelulares. Ese mecanismo de compensación tarda varios días en aparecer. El trastorno hipernatrémico tiene varios días establecido su causa y la célula ya intenta buscar un equilibrio con esos mecanismos. Téngalo pendiente cuando lo vayan a corregir, porque si este paciente con hipertonía, deshidratación e hipertonía, usted le administra agua, sin corregir la hipertonía, toda esa agua que estén administrando se va a ir inmediatamente al espacio intercelular y producir edema celular por reexpansión. Y el edema cerebral puede enclavar al paciente, pero por la reexpansión. Aquí no es la milinolisis continua, sino la reconversión con edema cerebral que puede producir si no corriges adecuadamente el trastorno. En aquella era básicamente por concentración, por dilución, pero en el caso de la hiponatremia, en el caso de la hipernatremia es por concentración. Causa de hipernatremia, pérdida neta de agua. Entonces el sodio sube por concentración, simplemente hay menos agua en la sopa y la sopa está más salada. Pérdida de agua, ¿cómo tú puedes perder agua? Pues sí, por pérdida de agua pura, entre comillas pura, no hay ninguna pérdida de agua pura, siempre se pierden otros iones, pero uno puede ser más fuerte que otro. Por ejemplo, tiene fiebre y está hiperventilando, todo el proceso febril se acompaña de aumento de la frecuencia respiratoria, usted se deshidrata prácticamente con agua pura, porque el vapor de agua que sale en la respiración es una pérdida intensiva de agua por hiperventilación. Entonces, pérdida de agua pura y haces hipernatremia por concentración, pero también puede ser por sudoración, es menos porque se pierde mucho cloro, entonces hay otros componentes compensatorios. Hipodixia, que no bebas agua, no te provoque beber agua, o que no tengas acceso al agua. Si no bebes agua, vas a hacer deshidratación, hipernatremia. También está la diabetes insípida central, que puede ser neurogénica, o diabetes insípida renal. El punto es que en ambos casos el paciente está orinando mucho, y lo que orina es básicamente como agua libre, agua con muy poco contenido iónico. Al perder agua, el paciente hace hipernatremia. Estas son las causas más frecuentes de diabetes insípida central, la postraumática sistema nervioso, tumores, infectosis, tuberculosis, sarcoidosis, sífilis también, causas idiopáticas, incluyen Barré, meningitis, encefalitis. Fíjese como la ingestión de alcohol, ¿okay? También aguda, no es la supresión, sino la ingestión aguda de alcohol. La supresión produce hiponatremia y la gestión excesiva aguda produce hipernatremia. La diabetes insípida renal, que puede ser actividad primaria, las formas adquiridas. Tenemos las enfermedades renales tubulares, el riñón poliquístico, trastornos con hipercalemia o hipocalemia, algunas drogas como litio, foscarnet, metotrexato, fosfodiesterona B. Estos medicamentos pueden producir una diabetes insípida de tipo adquirida renal y producir cosas con hipernatremia. También tienes pérdida de agua neta cuando le dan fluidos hipotónicos. ¿Ok? Cuando tú tienes fluidos hipotónicos de causa renal, pérdida de agua, usted puede deshidratarse con concentración del sodio. Diuréticos de asa, ellos arrastran iones, sodio y potasio, la furosemida, diuréticos osmóticos, la hiperglicemia, el monitor, la hiperuremia. Estos pacientes orinan mucho y arrastran iones, entonces también pierden sodio, también hacen hiponatremia. Después que corrige una obstrucción renal, una insuficiencia renal obstructiva, corrige la causa obstructiva y vas a entrar en la fase políurica. Y en esa fase políurica vas a perder mucho sodio y hacer mucha agua, perdón, y puedes hacer hipernatremia. La fase políurica de la necrosis tubular aguda
y la de falla renal por pérdidas gastrointestinales cuando pierde más agua que iones, fase de hipernatremia, vómito, sondas nasogástricas, fístulas heterocutáneas, las diarreas, ¿okay? Y el uso de diuréticos catárticos, solamente osmóticos catárticos como la lactulona que la utilizamos en el paciente con encefalopatía hepática, por ejemplo, utilizamos lactulosa. También por pérdidas cutáneas, donde pierden mucha agua y no pierden tanto sodio, hace concentración de hipernatremia, quemadura o sudoración excesiva, hace hipernatremia. O puedes tener hipernatremia por ganancia neta de sodio, administración de sodio hipertónico. Puede ser una dieta. Si tú comes puro frito ley, tostito y vaina de ese chistri, cosas de esas que tienen mucho sodio, puede hacer hipernatremia por ingesta de sodio. Pero eso no es tan frecuente. Más frecuente es estos trastornos que son iatrogénicos, trastornos que produce el médico. Ingestión o administración de sodio hipertónico, el bicarbonato de sodio, que viene al 10%, no lo usamos mucho. Lo usamos para corregir equilibrio ácido-base, para bajar el potasio. Ahí cuando utilizamos el bicarbonato de sodio, cuando lo usamos tenemos que tener cuidado con eso porque podemos producir hipernatremia. La dietas hipertónicas, alimentación parenteral o enteral hipertónica, la ingestión de cloruro de sodio, y aquí tenemos el casi ahogamiento, pero en el mar, en agua de mar. Te ahogas, si no te sabes ahogarte, por lo menos te mata la sal que te tragaste en el mar. El mar toda la vida es más sabroso. Los enemas ricos en cloruro de sodio, hay enemas de agua, también hay enemas ricos en cloruro de sodio, la aplicación de enema con solución salina hipertónica, inyecciones intrauterinas con sodio hipertónico. Esto te utiliza cuando tienes hipotonía uterina. El sodio hipertónico en este caso aumenta el tono del útero y puede ser utilizado para producir abortos, para producir nacimiento o término de embarazos en óbito fetal, administración terapéutica, pero ese sodio se absorbe y puede producir hipernatremia. A veces la inyección es directa por el mismo músculo hipertónico, con la aguja vas directamente hasta el útero tratando de salvar el útero porque el paciente está sangrando si está ese útero hipotónico. Pero hay que tener cuidado de no poner demasiado porque hace hipernatremia. La diálisis con aquí, aquí, no. Diálisis, pero con soluciones hipertónicas, el hiperaldosteronismo primario, recuerda que la aldosterona retiene sodio, produce hipernatremia, o el síndrome de Cushing, que aquí está aumentado los glucocorticoides, no los mineralocorticoides, sino los glucocorticoides. Esta dos la vamos a ver nuevamente en endocrinología. O sea que no se angustien mucho con esta parte de endocrinología. La vamos a ver nuevamente. Todo esto era solamente sodio. Vamos a hablar de potasio ahora. Esta gráfica es genial, esta gráfica la saqué de New England. Y vemos los principios compartimientos del potasio y cómo juegan estos compartimientos. El potasio es un ion fundamentalmente intracelular, entonces él tiene varios suites de regulación. Es el espacio intracelular con el intersticio, el intersticio celular, que es este representante que tenemos acá del lado izquierdo, con el medio intersticial y el medio intravascular. Y la regulación del potasio a nivel tubular renal. El potasio se filtra, igual que todos los elementos, en el glomérulo, va al aparato tubular, pero ahí ocurre la reabsorción. La reabsorción del sodio significa que cada vez que tú sacas un sodio del túbulo que fue filtrado, porque tu riñón está entrenado, creado, formado para retener sodio, ese sodio tiene que sodio positivo tiene que intercambiarlo por otro ion para mantener el equilibrio iónico. Entonces pierde potasio. Entonces el aparato tubular renal es donde se pierde potasio, se excreta potasio en la orina por este centro de equilibrio. Estos dos grandes compartimientos, el tubular renal y el componente celular, son los que voy a tocar. Y ahí hay varios factores que juegan. Primero, el potasio mismo. El potasio, la concentración de sodio. Cuando el potasio está alto a nivel plasmático, estos mecanismos de absorción de sodio se inhiben para tratar de producir la disminución del potasio. Cuando el potasio está bajo, estos mecanismos de absorción de sodio o de pérdida de potasio se estimulan para tratar de retener potasio. Entonces, fíjense cómo el potasio va a primero comenzar por el lado renal. Si el potasio está alto, él estimula la producción de las angiotensina estimula la producción de aldosterona. La aldosterona va a actuar sobre la bomba sodio-potasio hasta que baja, estimulando el intercambio de sodio
sodio que va al espacio intravascular y potasio que va al espacio intertubular. Este potasio se pierde, se brinda. Entonces él estimula la caliuresis y de esa manera va a disminuir el potasio plasmático que estaba elevado. Este es el CHU para el potasio. Cuando el potasio está bajo ocurre lo contrario, se inhibe la aldosterona. Al inhibirse la aldosterona no hay tanto intercambio sodio-potasio y se pierde medio potasio en la orina. Sube el potasio, mecanismo compensatorio. Esto es lo que ocurre a nivel tubular, renal. Pero a nivel celular hay varios mecanismos. ¿Saben? La insulina. Recuerda que la insulina actúa sobre el receptor de la insulina a nivel muscular, es por eso que ponen aquí una célula muscular, pero podría ser un adipocito también, y intercambio. Para poder captar la glucosa, para que los transportadores de glucosa, esos anillos que están en el interior de la célula, se trasloquen y se coloquen en la membrana celular, tiene que activarse la bomba sodio-potasio TPasa y junto con el ingreso de la glucosa al interior de la célula, se va a ingresar potasio al interior de la célula. La insulina estimula la captación de potasio por la célula y sale potasio, sodio de la célula. Sale el sodio y entra el potasio al interior celular por el efecto de la insulina. Si tú tienes el potasio alto, es que estimula la producción de insulina. Si tienes el potasio bajo, es inhibe la producción de insulina. Pero la insulina también se estimula o se inhibe si tú tienes diabetes o no, si tienes hipertiroidismo o no, si tienes resistencia a la insulina, si eres obeso, o administras insulina como medicamento. En todas estas condiciones que también son pendientes, que cuando usted está administrando insulina, está bajando el potasio, porque es uno de sus efectos. Activa la bomba sodio-potasio TPasa y se va a captar potasio para el interior de la célula. Este efecto de la insulina también las catecolaminas beta-adrenérgicas, por ejemplo, la adrenalina, el sistema nervioso autónomo hace esto. Y estos sistemas adrenérgicos son estimulados directamente por la hormona tiroidea. La hipertiroidismo, a través de la mayor expresión de estos receptores beta-adrenérgicos, estimula la captación del potasio por la célula y produce hipocalemia. Entonces, eso también lo ocurre. También hay intercambio celular de potasio en el estado de trastorno del equilibrio ácido-base. En los estados de acidosis, potasio intracelular sale de la célula y se intercambia por un hidrogenión que entra dentro de la célula. Para tratar de contrarrestar la acidosis, ese hidrogenión pasa a la célula. Pero el potasio va externo. Entonces la acidosis produce hipercalemia. Lo contrario produce la alcalosis. En una alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, el potasio no sale, el potasio entra y libera hidrógeno en la célula, tratando de mediar en ese desequilibrio ácido-base. Esa es otra clase que vamos a ver más adelante, el trastorno del equilibrio ácido-base. Entonces, como vemos, los compartimentos intracelulares son mediados por insulina, equilibrio ácido-base, catecolamina, hormonas tiroideas, mientras que el equilibrio renal está mediado fundamentalmente por la hormona. Y ambos sistemas están regulados por la concentración de potasio. Eso es lo que está en la siguiente transparencia. ¿Cómo se regula el potasio? Los receptores adrenérgicos, la insulina, potasio alto o bajo, acidosis y alcalosis y hormonas tiroideas. Aquí están todos los que hemos mencionado en esa transparencia, está aquí, pero en resumen escrito de cómo actúa cada uno de los variantes. La hormona hipotiroidea que produce hipocalemia, la alcalosis que disminuye el potasio extracelular porque lo capta, la acidosis que aumenta el potasio celular porque saca el potasio de la célula para intercambiarlo por hidrógeno, la hipocalemia o la hipercalemia a través de la estimulación de la angiotensina o de la insulina para producir el efecto contrario de donde está la causa, la hipercalemia. De esta forma trata de aumentar la captación de potasio para bajar el potasio. La hipocalemia disminuye la captación de potasio para tratar de subir. Lo mismo ocurre con la insulina, que para captar glucosa capta el potasio por la célula, y los beta-adrenérgicos que activa la bomba sodio-potasio TPasa que aumenta la captación de potasio por la célula. Los valores normales de potasio están entre 3.5 y 5.5. Mayor de 5.5, hipercalemia o hipopotasemia, si quieren escribirlo de esta manera. Se dice K porque es calemia en el latín, pero en español es potasio. O hipopotasemia en valores de 3.5. Causas de hipocalemia, potasio bajo, hipocalemia, que esté perdiendo potasio por los riñones. ¿Dónde pierden potasio por los riñones? Cuando hay aumento de la actividad de los glucocorticoides y los mineralocorticoides. Recuerda que la aldosterona retiene sodio, pero excreta potasio.
La aldosterona es el mineralocorticoide. Y los glucocorticoides, el cortisol, también hace eso. El Cushing, por ejemplo, que es un hipercortisolismo, produce esto, produce hipocalemia. Algunos fármacos también estimulan las pérdidas renales de potasio, como los diuréticos, perdedores de potasio, los diuréticos de asa, los diuréticos osmóticos, la hidroclorotiazida, ¿eh? Y los medicamentos, la penicilina, la ampicilina, los betalactámicos en general, tienden a producir hipocalemia. No siempre lo hacen, pero pueden producir. La diuresis osmótica arrastra iones, sodio y potasio, pero arrastra buena cantidad de potasio y puede producir hipocalemia. Entonces, un paciente con una diabetes descompensada con hiperglicemia y diuresis osmótica con glucosuria puede tener hipocalemia. La acidosis tubular-renal tipo 1 y tipo 2 que cursan con hipocalemia, la tipo 4 cursa lo contrario con hipercalemia. ¿Okay? En la acidosis tubular-renal, esto es la tipo 2, que es la forma más frecuente, cursa con bicarbonaturia, pérdida de calcio, y el paciente pierde potasio. En la tipo 1 también, pero por un mecanismo de otro, lo que es básicamente calcinosis, mucho cálculo. También hay otras enfermedades, o sea, con hipocalemia, el paciente con leucemia, el síndrome de Barty con doble T, también escrito. ¿Okay? Esto es una enfermedad tubulo-renal que cursa con hipertensión, falla renal aguda, hipocalemia, hipernatremia, hipertensión. Generalmente son niños de talla baja, porque es más frecuente en niños. En unos casos de hipertensión arterial de forma primaria por trastornos tubulo-intersticiales. No son muy frecuentes el diagnóstico. Y también las drogas que disminuyen el magnesio también tienen a producir disminución del potasio. De hecho, cuando usted trata de corregir el potasio que no se corrige, tiene que buscar ver si es que el magnesio no está bajo. La disminución de la ingesta de potasio es muy difícil. El potasio está en todas las células. Entonces, si usted come vegetales y frutas, come potasio. Si usted come carne, come potasio. Se come, no debería tener hipocalemia. Pero puede tener alguna forma de trastornos de mala absorción intestinal que te produzca hipocalemia. Entonces está descrito en la literatura más o menos con cierta frecuencia, hipocalemia en pacientes que comen tierra, la geofagia. Generalmente esos pacientes lo que tienen es una parasitosis intestinal intensa, el consumo de pérdidas y pérdidas sanguíneas y pueden cursar con hipocalemia. Un paciente con geofagia. Pero son cosas que son escritas en la literatura, no son muy frecuentes. Generalmente tiene que tener ayuno muy prolongado, déficit de ingesta para muy prolongado para que se establezca el hipocalemia. Pero sí existen las pérdidas digestivas de potasio, vómito, succión gástrica, fístula interna. Todas las diarreas tienen a cursar con hipocalemia y con el uso de laxantes. El picosulfato de sodio tiene a producir pérdida de potasio en las heces, por ello el uso de laxantes y producir hipocalemia. Las alteraciones del equilibrio celular, la pérdida renal, pérdida digestiva, ya que tenemos el equilibrio celular, la alcalosis, como le dijimos, el hipertiroidismo, que también produce hipocalemia, el aumento de la catecolamina por efecto beta-agonista, que puede ser consecuencia del hipertiroidismo o por aumento de utilización de medicamentos simpáticos miméticos, que tienen este efecto beta-agonista, también puede producir algunos medicamentos o fármacos, como la teofilina, la cafeína, la insulina, que ya lo mencionamos, el cartaglucosa, pero también carta potasio, el verapamil, un carta antagonista, la cloroquina, que para el paludismo, pueden cursar con hipocalemia. No siempre lo produce, hay que tener pendientes estos datos, porque puede producir un desequilibrio en el medicamento. ¿Qué pasa con la hipocalemia? Recuerden el potasio y el equilibrio iónico, el potencial de acción y la actividad muscular. En el caso de la actividad muscular, es lo que permite la repolarización de todos esos componentes, tanto de la transmisión del impulso nervioso como de la contracción muscular. Si tú tienes trastorno hipocalémico, eso se va a afectar. Generalmente entre 3.5 y 3.000 equivalentes por libro el paciente está asintomático, no hay ninguna manifestación clínica. Pero cuando baja por debajo de 3, empieza a aparecer trastornos de debilidad muscular, parálisis, esa disminución de la fuerza muscular. Estos pacientes con hipocalemia tienen estos trastornos porque el paciente no repolariza. En ese trastorno de repolarización tiende a tener una parálisis. La parálisis hipocalémica generalmente comienza por miembros inferiores y puede ser ascendente. A veces confunde con Guillain-Barré, pero también puede ser trastorno de la motilidad intestinal, el ilio paralítico. Entonces, hablamos de un paciente con una parálisis intestinal y puede ser hipocalemia. A nivel del ritmo cardíaco, la presencia de la onda U, que no puede significar más cosas que hipocalemia. Se ve incluso la onda U de forma fisiológica en niños, que no significa nada.
Pero un adulto que no tenía onda U y aparece una onda U, piensen en la hipocalemia. Él actúa también en la repolarización y las ondas de repolarización en la onda T. Por eso se ve una onda T aplanada. Y estos trastornos de repolarización, si la célula no se repolariza, el periodo refractario se va a prolongar, por lo tanto, el paciente puede empezar a hacer arritmia, latidos prematuros auriculares o ventriculares por el trastorno de repolarización. Se deprime el segmento ST, ¿ok? Cuando los valores son de menores de 2.5, ya con estos valores tan bajos, puede haber radiomiolisis, necrosis muscular con valores muy extremos y termina fundiendo los riñones también con estos valores. Y ya por valores por debajo de 2 milímetros, parálisis respiratoria. Si no tiene un ventilador a mano, el paciente se pierde. Vamos ahora al otro extremo, la hipercalemia, causa de hipercalemia. Que no lo pierdas por los riñones, que los riñones estén reteniendo potasio, no estén perdiendo el potasio y suba el potasio. Entonces tenemos la caída de la filtración glomerular, aguda o crónica. Si no filtras, no puedes eliminar potasio. Entonces produce hipercalemia. Por disminución de la secreción tubular. La secreción tubular es por acción de la aldosterona. Si no tienes aldosterona, hipoaldosteronismo primario o secundario, la acidosis tubulorenal tipo 4, ya que se la mencioné, la cosa con hipercalemia, los diuréticos ahorradores de potasio, la spironolactona, solamente ese tipo de diuréticos, el tirantereno también lo hace, pero ya no utilizamos tirantereno en la práctica clínica. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, sea de la angiotensina o de la aldosterona. Entonces, toda la cascada se afecta y tiende a producir hipercalemia. Aparato tubular infiltrado en la amiloidosis, en la drepanocitosis que produce necrosis tubular, pero sobre todo en la médula renal, la drepanocitosis de infartos renales, entonces trastornos tubulares con hipercalemia, isodolinefritis lúpica, también se cursa con hipercalemia. Aumenta de la ingesta de potasio, esto no es poco frecuente, entonces tenemos algunos medicamentos que vienen en sal potásica. Hay, por ejemplo, diclofenac sódico, pero también hay diclofenac potásico. Hay penicilina sódica y hay penicilina potásica. Depende de la sal en la que está concentrado o presentado el medicamento. Hay que leer las presentaciones farmacológicas de los medicamentos para ver si tienen gran cantidad de potasio o baja cantidad de potasio para saber que le estamos administrando potasio. Puede ocurrir hipercalemia y administración de medicamentos. Esto ocurre casi siempre, hay que tener cuidado cuando administramos transfusiones sanguíneas. Cuando hay una transfusión en ese grupo de eritrocitos que estamos transfundiendo, siempre hay algunos eritrocitos lastimados, lesionados por el trastorno osmótico, por la concentración, la congelación, la descongelación, los equipos extracorpóreos cuando sacan en la sangre, y ese grado, pequeño grado de hemólisis, esa célula que es ese eritrocito que se hemoliza libera potasio. Entonces podemos decir hipercalemia por hemólisis. La hemólisis propia de una transfusión que es pequeña, pero es suficiente para producir hipercalemia. Si usted le va a poner a un paciente anémico una transfusión y ya tenía 7 de potasio y le mete una hemólisis, le va a poner la hemólisis, la potasio en 8 y lo puede matar con eso. Hay que tener cuidado con eso. Hay algunos sustitutos de la sal, vienen en esas temas que vienen suplementos nutricionales, fármacos, alopáticos, todo ese tipo de cosas. Y es una sal potásica. Para las comidas igualito, sabe igual que sal, da el mismo sabor salado de las comidas que le da el cloruro de sodio, pero no es cloruro de sodio. En este caso es una sal potásica, lo que le está dando al paciente un cloruro de potasio como sustituto a la sal, porque dicen que comer sodio es malo, entonces le dan potasio. Pero el potasio en exceso también es malo, puede producir hipercalemia. Tengan cuidado con todos esos productos. Y las alteraciones del equilibrio interno, recuerden el switch interno. En la acidosis entra hidrogenión, sale potasio. En el déficit de insulina, al no haber captación de glucosa, no hay captación de potasio. Entonces se acumula el potasio. En los pacientes tipo 1, diabéticos tipo 1, con déficit de insulina, que tienen insulinópata, puede cursar con hipercalemia. Al corregir el aporte de insulina, el potasio debería normalizarse o puede bajar mucho, hay que tener cuidado. Y por supuesto también hay hipercalemia cuando el potasio intracelular se libera, cuando hay necrosis celular. Célula que se rompa, cualquier célula va a liberar el potasio intracelular y puede llegar a producir hipercalemia. La clínica de la hipercalemia también es un trastorno muscular de parálisis, pero en este caso es por hiperpolarización. La célula se hiperpolariza, el umbral de excitación se amplía y necesita un estímulo más intenso para la despolarización. Y llega un momento que está tan hiperpolarizado que no importa el estímulo, no se va a despolarizar.
El paciente se queda con el estímulo completamente relajado todo el tiempo y no hay despolarización. Y puede haber debilidad total. ¿Cuáles son esos trastornos de ritmo? Más o menos están independizados dependiendo de los valores del potasio y observable en el electrocardiograma a través del electrocardiograma. Una onda T picuda, ya cuando está por 6 miliequivalentes por litro de potasio. Cuando supera el 7, el PR empieza a prolongarse. Ausencia de onda P cuando tiene más de 0.5. El QRS se empieza a ensanchar cuando tiene más de 8. Pueden aparecer los fenómenos de T sobre R o fibrilación ventricular, esto es casi letal, cuando es más de 8 miliequivalentes por litro. Y asistolia cuando tiene más de 8 miliequivalentes. Como ven, hay que tener cuidado con la hipercalemia, que también mata, o por parálisis o por el trastorno del ritmo cardíaco. La vitamina D. ¿Por qué vamos a hablar de la vitamina D? Porque vamos a hablar del calcio y principalmente del mecanismo. Nosotros producimos vitamina D de varias formas. Por el ingesto en la dieta, la vitamina K dependiente, ahí por ahí entra la vitamina D, entra la vitamina que es liposoluble, entra por la dieta, se absorbe a través de la microcirculación, entra a las células grasas, o de las células grasas a la circulación, y es catabolizada, porque aquí no está en forma activa, en el hígado, donde es hidroxilada en la posición 25. La 1,25 hidroxilasa está en el hígado y transforma esta vitamina D en una forma de vitamina D activa, que es la 25 hidroxicolecalciferol. Pero no solamente es la dieta la única fuente de vitamina D. Nosotros tenemos vitamina D en la piel en forma de hidrocolesterol, porque todo viene del anillo del colesterol. Y por las radiaciones UV, las radiaciones solares, esa previtamina es transformada en vitamina D. Se activa por la acción del sol. Y la forma activa después de vitamina D3 es la que puede hidroxilarse en la posición 25 cuando pase por ella. Entonces puede ser que venga de la dieta o que venga de la piel porque usted agarra sol y transforma el hígado a 25. Por lo tanto, el hígado tiene que estar sano para que ocurra esta transformación. Una vez que el 25 hidroxicalciferol no es la forma más activa, es activa, pero no es la mejor forma para su acción de la absorción de calcio. Esta 25 hidroxicalciferol tiene que pasar por el riñón. Y en el riñón es hidroxilada en la posición 1. La 1-alfa hidroxilasa está en el riñón. Entonces transforma la 25 hidroxicalciferol en 1,25 hidroxicolecalciferol, que es la forma más activa de la vitamina D. Este 1,25 hidroxicolecalciferol actúa en el intestino, favoreciendo la absorción intestinal del calcio. Sube el calcio. Actúa en el riñón, está en el riñón favoreciendo la absorción de calcio a nivel tubular. Actúa sobre la hormona paratiroides, la glándula paratiroides, produciendo aumento de la liberación de la glándula de la hormona paratiroides que aumenta la movilización del calcio. Actúa a nivel del hueso, en los osteoclastos y en los osteoclastos, aumentando la movilización del calcio por el aumento de la actividad de estas dos células que degradan y forman nuevos huesos. Como ven, tiene que transformarse en 1,25 para que se den todos estos elementos a nivel intestinal, a nivel renal, paratiroides y a nivel óseo. Recuerden esto, porque usted puede tener deficiencia o trastorno de vitamina D si no tiene hígado, si no tiene riñón, o tiene algún trastorno de la glándula paratiroides, o trastorno de mala absorción intestinal. Como ven, hay varios elementos aquí que hay que tener consideración. Que no agarre sol, esto está un poquito más difícil, pero sí se ve. Pacientes muy nórdicos, noruegos, esa gente escandinavia por ahí arriba que tienen más de 6 meses, 7, 8 meses del año sin sol. Entonces ellos sí tienen pueden tener estos problemas de vitamina D. En el caso de ellos es importante. Pero nosotros que tenemos ese sol pelado casi todo el año, no tenemos esas manifestaciones con tanta importancia. O sea, nosotros no vamos a tener raquitismo como ellos sí lo pueden tener, aunque nosotros sí tenemos el problema nutricional que ellos no tienen. ¿Okay? La otra forma de metabolismo del calcio es la paratormona. Como hemos visto, la paratormona son unas glándulas que están en eso junto a la glándula tiroides, con la paratiroides. Esas células tienen receptores que sensan cómo está el nivel periférico. Cuando el calcio sube o baja, estos sensores de la glándula de la paratiroides precisan la presencia del calcio. Si el calcio está bajo, ellos se activan y liberan paratormona. ¿Para qué liberan paratormona? Para aumentar la reabsorción de calcio a nivel tubular renal, a nivel
intestinal y la movilidad del calcio. Se libera calcio y sube el calcio. El biofeedback. Si el calcio está bajo, pero si el calcio está alto, se inhibe esta producción y se disminuye la reacción. Ver los dos extremos. Todo es biofeedback. El efecto local. Entonces, hay que recordar que la paratormona también tiene ese efecto. Sobre todo cuando alguien tiene un paciente que le operaron de la tiroides, le sacaron la tiroides. Cuando sacan la tiroides también se van estas células paratiroides. Estos pacientes generalmente gozan con hipoparatiroidismo, hay que tener cuidado. Los que tengan enfermedad renal, los que tengan enfermedad intestinal, tampoco absorben adecuadamente el calcio y también pueden tener trastorno del calcio, exceso o en defecto. Estamos viendo la enfermedad renal, hoy estamos viendo falla renal y por eso es que estamos tocando la paratormona. Entonces tenemos los trastornos del calcio. La homeostasia del calcio va a depender de la paratormona y a nivel renal, la paratormona a nivel renal produce pérdida de fosfato con retención de calcio, produce fosfaturia, pero retiene el calcio, sube el calcio plasmático con el efecto de la paratormona. También retiene magnesio simultáneamente con el calcio y produce pérdida de bicarbonato con el bicarbonato de sodio, hace bicarbonatura. Este es el efecto neto de la paratormona. La filtración glomerular, usted no va a reabsorber el calcio si no filtra calcio, por lo tanto el riñón tiene que estar sano. Porque tiene falla renal crónica, no hay filtración de calcio y por lo tanto va a tener un trastorno en la restricción de calcio, pero también de la paratormona. Los pacientes con falla renal crónica tienen hiperparatiroidismo y el hiperparatiroidismo va a tener este efecto posteriormente a nivel renal, pero no va a haber reabsorción de calcio si no está filtrando. ¿Ok? Y también están dentro de los trastornos del calcio la vitamina D, que ya vimos cómo actúa en la reabsorción intestinal y tubular, nutricional, o absorción intestinal de lípidos, los glucoides, los esteroides, en este caso los glucocorticoides, el cortisol, produce hipercalciuria, aumenta la pérdida renal de calcio. Entonces, vemos pacientes como le mandan esteroides porque le duelen los huesos, porque tiene artritis, para quitarle los dolores de la osteoartrosis. Y, ¿verdad? Le calma el dolor porque es un antiinflamatorio muy, muy potente, pero está favoreciendo la osteoporosis, está favoreciendo la pérdida de calcio y al perder calcio después se activa la paratormona, va a estimular por tanto la reabsorción ósea. Ya con los glucocorticoides crónicos porque destrozan los huesos y los cartílagos también. El caso del fósforo, el fósforo juega ellos van en equilibrio con el calcio, fósforo-calcio, ellos como que se van quelando uno al otro. Cuando el sube el fósforo, el calcio baja y viceversa, como en la bicicleta, si sube uno, el otro baja, porque los excesos de uno son quelados o unidos por unión covalente con el otro elemento. Entonces hay que vigilar los valores de fósforo para ver los valores de calcio. La calcitonina, también, la calcitonina que es la que es responsable de la osteoporosis, tiene disminución de la producción de calcitonina, entonces va a perder calcio por los huesos. Si usted se le administra calcitonina, entonces aumenta la reabsorción de calcio, la retención a nivel de la orina y por lo tanto favorece o impide la aparición de la osteoporosis. Eso forma parte del tratamiento. Lo mismo hace la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento aumenta la reabsorción de calcio para la disponibilidad de calcio porque los huesos tienen que crecer con calcio. Pero cuando hay déficit de la hormona de crecimiento, esa absorción de calcio se pierde y usted tiende a perder calcio por la orina, se hipercalcemia. También lo hace la hormona tiroidea, que también con cierta cantidad de estas son hormonas anabolizantes, las tres, que tienen ese mismo efecto. Los valores normales del calcio dependen cómo lo expresen, si lo expresan en miligramos o en miliequivalentes. 5.5, 4.5 si lo expresan en miliequivalentes por litro, 9 o 10 si lo expresan en miligramos por decilitro. La hipercalcemia, causa de hipercalcemia, calcio alto, hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo puede ser primario, un tumor de las glándulas paratiroides que estimulan la producción de la hormona paratiroidea no producto de la hipocalcemia, y ese hiperparatiroidismo primario no puede producir hipercalcemia. Bueno, por reabsorción metastásica, cáncer óseo, cáncer de los huesos. Ese cáncer produce reabsorción ósea, liberación del calcio óseo y ese calcio a nivel plasmático produce hipercalcemia, se llama reabsorción metastásica, como expresión de un síndrome paraneoplásico, también una forma de cáncer, pero mediado por mediadores hormonales, neurohormonales. Las enfermedades granulomatosa, como la tuberculosis,
la sarcoidosis, que es una granulomatosis de origen primario desconocido, la micosis pulmonar, todas ellas cursan con hipercalcemia. La enfermedad Payet, la Payet del hueso o la enfermedad Payet de la mama, cursa con hipercalcemia. La acromegalia, que es una enfermedad de aumento de la producción de hormona de crecimiento, pero en el adulto. Ese aumento de la hormona de crecimiento produce hipercalcemia. El feocromocitoma es un tumor productor de catecolamina de la médula suprarrenal, también cursa con hipercalcemia. La tirotoxicosis, aumento de la producción de AT3-T4, aumenta la tasa metabólica basal y produce hipercalcemia. Los diuréticos tiazídicos pueden tener ese efecto, muy raro, pero pueden tener ese efecto. La intoxicación con vitamina D, recuerda que la vitamina liposoluble son susceptibles a intoxicación. Si tiene una intoxicación con vitamina D, no va a ser por exceso de sol. Una intoxicación de vitamina D por ingesta de vitamina D puede producir una hipercalcemia. Tampoco es muy frecuente. La insuficiencia renal con disminución de la perfusión renal. No está perfundiendo los riñones, la falla de filtración renal y puede producir hipercalcemia por aumento de la movilización del calcio. Esto forma parte del síndrome de falla renal. La clínica de un paciente con hipercalcemia a nivel gastrointestinal, náuseas, anorexia, vómito, es una causa importante de pancreatitis. Cuando tenemos pancreatitis, no tenemos ni alcohol, ni ingesta copiosa de alimentos, ni cálculos, tenemos que echarle la culpa a alguien, introducimos en el calcio. La pancreatitis. Si es por hipercalcemia, pues hay que buscar la causa de la hipercalcemia. La causa de la o una úlcera péptica también puede ser hipercalcemia. A nivel renal, pacientes con poliuria, nicturia, nitropilrosis, diabetes insípida renal, cursa con hipercalcemia. A nivel del sistema nerviocentral, la hipercalcemia produce confusión, convulsiones, coma, estupor, los trastornos de conducción iónica que producen la hipercalcemia, psicosis y depresión, trastornos funcionales también. En el electrocardiograma tiene un aumento de la curva, del inotropismo, se contrae con la contracción muscular, es más potente, más intensa. Eso puede tener un efecto secundario porque también hay un aumento del consumo de oxígeno. El QT tiende a cortarse. Con un QT más corto, usted tiene unos periodos refractarios más cortos y puede entrar un nuevo estímulo y producir arritmias cardíacas. Eso lo puede producir la hipertensión. Puede cursar con el calcio, recuerde que es el mediador, cuando se libera del retículo sarcoplásmico, se va a la unión muscular y activa los filamentos de actinilosina y produce la contracción. Esa contracción es en los músculos vasculares, en los vasos de resistencia vascular, aumenta la resistencia vascular periférica y produce hipertensión. Y por supuesto, si usted está perdiendo calcio, ese calcio puede provenir de los huesos, produciendo osteoporosis. El calcio plasmático no tiene que estar en los huesos. El 99% del calcio, de hecho, está en los huesos y en los dientes. El otro 1% es el que se va a dividir uniformemente en el espacio intercelular como calcio iónico, casi 37-40%. El calcio plasmático que va unido a la albúmina, un porcentaje más o menos igual en equilibrio, y el otro y un pequeño porcentaje de calcio unido a algunos elementos enzimáticos. La hipocalcemia. Si usted tiene hipoalbuminemia, recuerde que le dije que el calcio iónico está normal porque el calcio plasmático es el que viaja unido a la albúmina. Si la albúmina está baja, usted lee que el calcio va a estar bajo. Es una falsa hipocalcemia, una pseudo hipocalcemia. Porque no es que el calcio iónico, el calcio intercelular está bien, que es el que hace la función. Este es el que está haciendo la función. Esto es una forma de transporte. Pero usted le hace la prueba de laboratorio y le va a decir que está bajo. Pero es porque el calcio está bajo. Entonces hay una fórmula de corrección de calcio según los niveles de albúmina. También es causa de hipocalcemia el hipoparatiroidismo. Puede ser que le quitaron la glándula tiroides, quirúrgico, infiltrativo, porque tuvo un cáncer de tiroides, o le dieron radiaciones o le dieron yodo radioactivo para quemarle la glándula, un tratamiento del hipertiroidismo, y con hipotiroidismo, pero también hizo hipoparatiroidismo, y así hipocalcemia. Muchas veces consultan por esto. En la clínica, estos pacientes lo vamos a ver ahorita. ¿Ok? Pero puede ser esta la causa. La hipomagnesemia, que suele causar con hipocalcemia, el potasio, el calcio se relacionan mucho con los niveles de magnesio. A veces los trastornos de magnesio impiden la corrección del calcio, impiden la corrección del potasio. Por eso hay que tener cuidado con él, aunque no pensamos mucho en él. Es un guión poco estudiado, poco pensado.
La anomalía de la vitamina D nutricional es poco frecuente, pero es posible. Malabsorción intestinal de esa vitamina D, las enfermedades hepáticas, que es donde se metaboliza la 1D3, recuerden, la 25 hidroxicolecalciferol, la enfermedad renal, donde está la 1,25 hidroxicolecalciferol por la hidroxilasa de la posición 1, y a nivel por medicamentos que impiden la absorción. O aumento de la remoción sérica del calcio. Histolisis, radiomielisis, o sea, destrucción de células, radiomielisis, pancreatitis. Recuerden que la hipercalcemia produce pancreatitis. Pues la pancreatitis produce hipercalcemia. Entonces uno no sabe quién produjo quién primero. Esto hay que tener pendiente de esto. La hipocalcemia secundario o causada por una pancreatitis. La clínica de estos pacientes, los trastornos de hipocalcemia, puede ser trastornos de sensibilidad, parestesia, por trastorno de la conducción, del impulso nervioso, tetania, o sea, aumento de la contractura, no hay repolarización y el músculo se mantiene en una contractura tónica mantenida, dolorosa, así se ve el tétano, pero a veces no es tétano, a veces es hipocalcemia, y sobre todo si es calcio iónico bajo, pero también si el calcio plasmático está bajo, ellos están en equilibrio con el iónico, mantienen la misma concentración los dos, a menos que haya un trastorno ácido-base, ese equilibrio se rompe en esas condiciones, pero cuando el trastorno ácido-base no existe, los dos van en equilibrio, entonces la disminución del plasmático también significa una disminución del iónico. Y esos trastornos de hipocalcemia producen tetania, consultan, a veces por eso uno lo confunde el diagnóstico con tétano y lo que es un trastorno del calcio. Y pueden generar convulsiones, las formas crónicas se asocian con trastorno cognitivo, demencia, puede haber movimiento de extrapiramidales, extrapiramidalismo, sobre todo las coreas, puede haber ansiedad, depresión, psicosis, son trastornos funcionales, sistema nervioso, las miopatías, o el trastorno de la contractura tónica permanente, controlada, puede producir hasta radiomielisis, dolor, mucho dolor muscular, una contractura muy dolorosa y con mucho daño muscular. Piel seca, la caída del cabello, no le echan la culpa a otra cosa, moniasis, fonicolisis, pérdida de las uñas, adelgazamiento y fractura de las mismas. Cataratas, endurecimiento y opacidad de los cristalinos. Hipoplasia radicular, eso produce los trastornos parestésicos, los trastornos radiculares de sensibilidad, pérdida intestinal de vitamina D, diatorrea, esa es la causa de hipocalcemia, la diatorrea. Y a nivel cardiovascular, pérdida del tono vascular, por lo tanto, para producir hipotensión, caída del inotropismo, el músculo cardíaco se contrae con menos energía, por lo tanto cae el volumen latido, cae el gasto cardíaco, puede generarse arritmia, pero en este caso por prolongación del latido. Entonces el periodo refractario es el que se prolonga, hay menos estímulo y puede haber terminar bloqueando al paciente, incluso raya de ritmo. Y por eso es importante insuficiencia cardíaca, por caída de gasto cardíaco. Se acabaron. Ok. ¿Sí? Creo que sí. Sí, será la última. Sí. Ok. Hasta acá entonces. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a cerrar acá. No, César, llegaste tarde. Bueno, bienvenido igual. Esta presentación. Vamos con las preguntas. Preguntas, respuestas, por escrito o por el micrófono, como ustedes quieran. Una hora de clase y pico, una hora y pico de clase. Vamos. Isabel, a lo mejor vienen para la práctica. No están llegando tarde, sino simplemente que vienen es a la práctica. Preguntas, dudas aclaratorias sobre iones, sobre agua. Disculpe, entonces el examen... Ah, bueno, Ramón. El examen es el viernes, ¿no? Hasta ahora sí. Ya lo tengo en la Ok. computadora. Tengo que imprimirlo y ponerme de acuerdo contigo para ir a sacar las copias, la fotocopiadora. Está bien, doctor. Bueno, me informa cuándo. Exacto. Está Tengo bien. unos minutos libres, no tengo. Está bien, doctor. Muchas gracias. Ok. A ver, Ramón. Ramón pregunta, la hipocalcemia produce tetania, pero ¿qué disminuiría el inotropismo? La hipocalcemia. La capacidad contráctil del músculo cardíaco depende de los niveles de calcio.
La contracción muscular, músculo esquelético, músculo cardíaco, depende del calcio. Entonces, el músculo se contrae con menos intensidad, no es cronotropismo, menos intensidad, con menos fuerza, es Q, y esa menos contractilidad es una fracción de acortamiento menor, por lo tanto va a haber una fracción de eyección menor, caída del gasto cardíaco por disminución del volumen. Entonces, sí, la hipocalcemia puede producir todo eso. ¿Ok? ¿Otra? No sé qué Ramón quiera repreguntar. También se vale. ¿Preguntas? Creo que no. Ok, es como mantenerlo contraído, pero con menos fuerza, ¿no? Sí, es que si está todo contraído, si no se relaja no se llena. Si no se llena el ventrículo, porque está todo contraído, no puede haber gasto. Baja la contractilidad, baja el Q, baja el volumen latido. Sí, y lo mismo pasa con la fuerza muscular. Está como contraído todo el tiempo, pero no puede hacer un ejercicio, no puede hacer un movimiento, porque ya está contraído. Está tónico, pero paralítico. Hay parálisis hipertónica. Esto es lo que vamos a ver en un paciente con hipocalcemia. La disminución de la fuerza muscular o la disminución de la movilidad, la parálisis que tiene el paciente, pero con hipertonía. Y pasa los músculos del músculo cardíaco. El paciente está contraído, pero como que estuviera con una contractura en círculo. Prácticamente no hay movilidad, tiene a alterarse todos esos trastornos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, hay un cuadro, bueno, no es un cuadro, es un esquema de mecanismos de regulación que se ve borroso. ¿De qué libro usted lo sacó o de qué parte? Porque se ve muy borroso, ¿verdad? ¿Cuál será ese? El de, bueno, no sé qué diapositiva es el de mecanismos de regulación que dice acción de la angiotensina 2 Ah, sobre los ok. mecanismos reguladores de balance. De sodio, potasio y agua. Exacto. Sí, esa transparencia la saqué del Colegio Americano de Medicina Interna, la revista que recibe el Colegio Americano de Medicina Interna, y de verdad que está densa, está muy cargada, pero ahí está todo. Todos los mecanismos de acción, casi todos. Los mecanismos. Sí, es que Sí, se ve así borroso. Traté de muy- colocarla lo más HD posible, pero no. sí, me costó bastante escanearla porque yo la tenía en físico, en papel, la escaneé y Ah, de mucha entiendo. resolución. Por eso es que también cuando mando esta clase por información, me cuesta mandarla por información muy pesada. Muchas Entiendo. imágenes también de Entiendo. alta resolución. Sí. Pero creo que se ve bien, porque no, yo aquí en la presentación la vi con bastante buena resolución. Se podía leer bien todos los datos, porque la letra estaba Bueno, chiquita. yo le estaba tomando capturas como usualmente hago para hacer a los compañeros que quizás no pudieron entrar y no lo veo nada. Si puede Ok, pasarnos la foto por o el scan que usted tiene sí por puedo pasarte la clase, mandártela al correo. bueno, mejor usted tiene mi correo. Creo que sí, Sí. creo que sí, creo que sí. Entonces la puede enviar a ti o a cualquier otro de los coordinadores, pueden mandar la clase. El problema es que esa es muy pesada, pero sí, sí se puede mandar.